Perdonen, hermano, fue que estamos transmitiendo en vivo, pero como le mencioné al principio, está nevando para acá, para esta área del este. Y no es el mal tiempo, para esto es un buen tiempo, porque hay que predicar la palabra de Dios. Pero sí, pues, usted sabe la tecnología. Pero mire, nuevamente, otra vez, estamos entrando en una época maravillosa, preciosa. Tiene algo espectacular este tiempo y el que vivimos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros semejantes. Pero, como le estaba mencionando, no sé si llegaron a ver o a oír la intercesión que tuve antes de todos estos gastos y que hay muchas personas que, miren, no pueden, no tienen suficiente económicamente para pasar, comprar y hasta para la comida. Son los pobres de este mundo, los pobres de este tiempo que están alrededor de nosotros. Son los pobres, tanto económicamente, pero en lo que yo veo de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Dios, Él es el creador de todo, Él ha hecho todo, Él es dueño de todo es de Él lo ha hecho todo para Él y por Él, todo creado es de Él, todo le pertenece a Él. Y en su sabiduría y conocimiento, Él vino a habitar en la tierra, se humanizó, se despojó de su grandeza, de su poder, y vino a habitar entre los hombres. Entonces, eso yo me pregunto, revolotea en mi cabeza, ¿es acaso esa la pobreza que Dios nos está diciendo en su evangelio? Por ejemplo, en Marcos, en Marcos y en Mateo 26, 11 y en Marcos 14 y 17, que nos muestra la Biblia de que Jesucristo habla mucho de los pobres y menciona a los pobres y de que él mismo nació en un pesebre siendo pobre. La familia no tenía para, para tener un sitio cómodo y pagar tal vez otro hospedaje, ya que tendemos sí sabemos que estaban todos habitados para ese tiempo por las visitas que habían para esa época de, el Pentecostés, o sea, de la reunión de este tiempo. Pero si hubiese tenido dinero, hubiesen pagado un palacio, entiendo yo, pero eran pobres. Jesucristo vino a enseñarnos eso, la pobreza. Pero no es que tenemos que relacionar que el cristiano tenga que ser pobre, tampoco es que tenga que ser rico, porque aquí de la pobreza que nos está enseñando Dios, Jesucristo, es el despojo de la grandeza que nosotros tenemos en esta tierra y que vengamos a ser ricos, ricos espiritualmente en las cosas de Dios, que es donde verdaderamente está la riqueza. Y muchas personas no quieren despojarse de las riquezas materiales para adquirir las riquezas espirituales. Y es por eso que quiero traer este tema tan precioso de este tiempo y el verdadero significado de esta época de antemano. Porque Jesucristo nos dice que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Eso está en Marcos, en el capítulo 14, en el verso 7 en adelante, pero voy a empezar a leer para que ustedes tengan una fotografía más amplia de lo que el Señor nos quiere decir aquí. En el verso 1 de Marcos 14 dice, a los pobres los tiene siempre con ustedes. Jesús pronunció estas palabras en el contexto de una comida que había en Betania. Era en la casa de Simeón, que le llamaban el leproso. Hago esta observación porque habían dos Simón, uno era recaudador de impuestos, pero este era Simón el leproso. Y eso era los días antes de la Pascua que Jesucristo se estaba reuniendo en esta casa. Y según narran los evangelios, entró una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume valioso, perfume que para ese entonces costaba muchísimo dinero, y que hizo, lo derramó sobre la cabeza de Jesús
Y ese gesto suscitó gran asombro y dio lugar a dos interpretaciones, que por eso es que yo quiero ver estas dos interpretaciones, que no es la riqueza de material, sino la riqueza espiritual, y no es la pobreza de esas riquezas materiales, sino en las riquezas espirituales. La primera fue la indignación de algunos presentes, entre ellos los discípulos. Fíjense, los mismos discípulos no entendían el despojo que ya había hecho Dios al hacerse un hombre humano, y considerando el valor del perfume, que era de unos 300 denarios, eran equivalentes al salario anual de un obrero. O sea, lo que una persona se ganaba en aquel tiempo en un año era el valor de ese perfume. Entiendo yo que era bien costoso. Pensaron que habría sido mejor venderlo y darlo para recaudar para los pobres. Según el Evangelio de Juan, fue Judas quien se hizo intérprete de esta opinión. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para darlo a los pobres? Y el evangelista Juan señala que esto no lo había dicho Judas por los pobres, sino que hay que recordar que Judas era un ladrón y que esos 300 denarios, en vez de darlo a los pobres, pues iban a ir directamente a la bolsa de él, ya que Judas era el tesorero de Jesucristo. Y el evangelista señala, esto no lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa del dinero en común, robaba de lo que estaba en ella. No es casualidad que esta dura crítica salga de la boca del traidor. Es la prueba de que quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús. O sea, al no reconocer esta enseñanza de Jesús, mire, están traicionando al mismo Jesús y no pueden ser discípulos de Jesús. A este respecto recordamos las contundentes palabras de origen de Judas. Parecía preocuparse por los pobres, sí. Ahora todavía hay alguien que tiene la bolsa de la iglesia y habla a favor de los pobres, como Judas, pero tomó de lo que podían poner adentro de la bolsa. Entonces, ¿qué tengo o qué tenemos que decir por parte y juntar con Judas? Pues la segunda interpretación es que el propio Jesús permite captar el sentido profundo del gesto realizado por la mujer y dijo, dejadla porque la molestan, ha hecho una obra buena conmigo. Eso está en Marcos, en el capítulo 14, verso 6. Jesús sabía que su muerte estaba cercana y vio en ese gesto la anticipación de la unción de su cuerpo, que iba a estar sin vida antes de ser depuesto en el sepulcro. Me explico. Jesús dice, déjenla, ella está haciendo un gesto. De hecho, Jesús dice que cada vez que se predica este evangelio, se debe predicar este gesto que hizo esta mujer, porque ella está ungiendo el cuerpo de Jesucristo antes de su sepultura. Sabemos que cuando un cuerpo se descompone, pues huele, ¿verdad? Tiene un olor nauseabundo, y este perfume, como era tan costoso, pues mire, iba a estar mucho tiempo en el cuerpo de Jesucristo, perfumando el cuerpo del Señor. Dice Jesucristo, esta visión va más allá de cualquier expectativa de los comensales. Jesús le recuerda que el primer pobre es Él. ¿Quién es el primer pobre? Jesucristo. El más pobre entre los pobres. Entonces yo me pregunté, el más pobre entre los pobres, Dios creador de toda la riqueza. Por eso a veces pensamos, mire, hay mucho que sacar aquí, que muchos pensamos que aún en los diezmos y las ofrendas nosotros tenemos que darle a Dios. Pero Dios no necesita riqueza, Dios no necesita nada de los hombres.
Él lo tiene todo. Las ofrendas que Dios se agrada son las de sacrificio, de hacer su voluntad. Y esa es la verdadera riqueza de un creyente. Dar y hacer siempre la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es costar para otro tema. Aquí Jesucristo sigue diciéndonos. Jesús les recuerda que el pobre es el pobre de los pobres porque lo representa a todos. Jesucristo nos representa a todos. Y es también el nombre de los pobres, de las personas solas, de las marginadas, de los discriminados, que el Hijo de Dios aceptó el gesto de aquella mujer. Ella, con su sensibilidad femenina, demostró ser la única que comprendió el estado de ánimo de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer anónima, destinada quizás por representar a todo el universo, y vio el sufrimiento, nos representa a todos, que ella se despojó de todo lo que tenía materialmente para dárselo al pobre, que nos representa a todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. En cambio, los protagonistas de la historia y en las revelaciones y en la elocuencia de la expresión final de Jesús, que asoció a esta mujer a la gran misión evangelizadora. Les aseguro que para honrar la memoria en cualquier parte del mundo donde se proclamen las buenas noticias, se contará lo que ella acaba de hacer conmigo. Jesucristo hablando en Marcos capítulo 14, 9. Esta fuerte empatía entre Jesús y la mujer es la que nos hace entonces reflexionar sobre los pobres. Porque mire, no se trata, vuelvo y digo, de económicamente. Nosotros podemos dar de lo que tenemos, aún no teniendo riquezas materiales, compartir con los que no tienen, con los pobres, en materiales, que es una época que podemos compartir una comida, tal vez un vestido, en esta área donde nosotros vivimos, compartir una sábana, tal vez una cobija caliente con alguien que esté pasando frío. Y ahí es que está, verdaderamente entiendo yo, la riqueza de uno, porque uno comparte de lo que tiene y aún de lo que no tiene con los necesitados, porque eso fue lo que vino a hacer Jesucristo con nosotros. De todas las riquezas que él tiene, vino a compartir lo mejor, vino a darnos de su espíritu, vino a darnos de su conocimiento para volver otra vez a retribuir al hombre a su estado natural como era en el principio, entre Dios y el hombre. Los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos evangelizan. O sea que los pobres nos evangelizan. Y mire, como diría el profesor Martín Narváez, hay un berenjenal de textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se asocian con esto, y no me daría el tiempo, pero como siempre les digo, puede ser que más adelante sí, porque en 2 Corintios, por ejemplo, de todos los textos que hay, de los muchos que hay, en 2 Corintios, en el capítulo 8, verso 9, dice que por amor a vosotros, o sea, que por amor a nosotros, Él se hizo pobre. ¿Quién se hizo pobre? Jesucristo. Romanos 2, capítulo 2, verso 11. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Dios no hace excepción de personas de que si aquel es blanco, es amarillo, es negro, es rojo, es broncito. Dios no hace excepción de personas. Para delante de Dios todos somos iguales. Ricos y pobres, todos somos iguales delante de Dios. Delante de Dios no hay ricos ni pobres. Pero en cuestión a medir entre lo espiritual y lo material, se tiene que también entender que hay pobres espiritualmente y hay ricos espiritualmente. Porque Dios no está aquí
discriminando contra los ricos. No, no hay ningún problema con los ricos. De hecho, hay muchos ricos que tienen un espíritu noble y son bienaventurados en sus riquezas porque les agrada compartir con los demás. Les gusta dar de sus bienes que Dios les ha dado. Y espiritualmente son ricos, doblemente, en lo material y en lo espiritual. También hay pobres que son pobres, pero no son ricos en el espíritu. Y esa pobreza en el espíritu es lo que los hace ser pobres. Y es aquí que entonces Jesucristo, cuando ponemos la mirada en Él, los pobres se hacen ricos espiritualmente. Porque cuando un pobre entiende las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, mire, no nos preocupa el invierno, no nos preocupa qué será el día de mañana, no nos preocupa si habrá comida hoy por la tarde o mañana por la mañana, porque Cristo nos provee de todo, Dios nos da de todo, y es tanto en lo material, pero mucho más en lo espiritual, siempre nos fortalece y siempre está pendiente a nosotros los pobres. Los pobres tienen mucho que enseñarnos, además de participar del conocimiento de Cristo y en la evangelización. Es una invitación que nosotros hacemos para que conozcan a Jesús. Jesús no solo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos la misma suerte. Esta es una importante lección también para los discípulos en todos los tiempos. O sea, que también es una buena enseñanza para nosotros en nuestros tiempos. Yo conseguí algo aquí también aparte, que me puso la inteligencia artificial. Que dice que la frase los pobres siempre estarán con vosotros es una cita bíblica del Nuevo Testamento, específicamente en Marcos 7 y Mateo 26:11, que es el que estamos dándole hoy el texto a estudiar. Pero mire que dice, ¿qué significa? Que la pobreza es un problema social constante y que siempre habrá personas necesitadas a las que se le puede ayudar. Se usa para enfatizar la importancia del deber de ayudar a los pobres en contraposición a un acto específico de adoración. O sea que nosotros podemos adorar a Dios, pero si no consideramos los pobres, mire, y como les digo, hay tantos textos aquí que se pueden traer hoy, los voy a traer, porque a veces en muchas iglesias, cuando entran pobres, mire, los rechazan. Y usted sabe que usted está en pecado si usted hace esto en la iglesia, rechazar a un pobre, ¿sí? Así como lo oyó, está en pecado, porque Jesucristo mismo se hizo pobre. Jesucristo nos ordena que debemos de amar a nuestro prójimo tal y cual es. Y si hacemos acepción de personas, como lo dice en Santiago, en el capítulo 2:9, que estamos haciendo acepción de personas, mire, usted está pecando contra Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Y lamentablemente eso sucede mucho en nuestro círculo, que el que viene con buenas ropas, buenas vestimentas, buenos carros, pues le decimos siéntate aquí, y al pobre que está al frente, siéntate más atrás. Y mire, eso es peligroso en las cosas de Dios. Usted está pecando contra Dios mismo. Se usa para enfatizar la importancia del deber de ayudar a los pobres, en contraposición a un acto específico de adoración que podría haber sido malinterpretado como un desperdicio de recursos. Contextos bíblicos. La frase aparece en el contexto de Jesús siendo ungido con el perfume costoso, que fue el que les mencioné anteriormente. Es un personaje, Judas Iscariote, se queja de que el perfume podría haber sido vendido para ayudar a los pobres, pero Jesús aclara que esto es un acto de devoción, es un acto hermoso. Implica teológicamente, la frase señala que a diferencia de la presencia física de Jesús, o sea,
que aparte de la presencia física de Jesús, oiga esto, en los pobres, la pobreza es un estado social permanente que requiere ayuda continua. Jesús les dice a sus seguidores que aunque Él se irá, la oportunidad para practicar la bondad con los pobres siempre estará disponible. Wow, aquí yo me quedo estupefacto. Porque, o sea, lo digo porque en mi ambiente que estoy ahora de trabajo, Dios me ha dado esa bendición. Le doy gloria a Dios por eso. No es que me esté jactando ni que me esté curando en salud. Es que es algo tan precioso, mire, es algo tan satisfactorio que para este tiempo a muchos les gustan los regalos y que estemos regalando y que estemos haciendo compras, pero y los pobres que no tienen, y que usted pueda acercarse a una persona y de lo que usted tiene, mire, dar un bocado de comida, tan sencillo como eso, es un regalo. O como vuelvo y les digo, que una persona esté teniendo frío y que usted pueda quitar su cobija, o de las que tenemos que a veces ni las usamos en el año para el frío, porque tenemos tantas, que usted saque una de su armario y la comparta con otras personas. Eso es una satisfacción que en verdad no tiene crédito, no tiene precio, como la Mastercard que anuncian. La verdad no tiene precio. Porque cada vez que nosotros hacemos esto, no es para que, no es para que, ¿cómo explicar? No es para que las personas nos vean, no es para querer aparentar algo que uno es, sino es por el propósito de la satisfacción que uno siente en ayudar a su prójimo. Y mayormente cuando esta persona está desvalida y no tiene los recursos. Entonces, ahí es que podemos entender tantas cosas que la Biblia habla, porque Jesucristo nos dice, porque tuve frío y no me abrigaste. Entonces uno se pregunta, Jesucristo, ¿cuándo tú tuviste frío y yo no te abrigué? Jesucristo nos dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Señor, cuando tú tuviste hambre y yo no te di de comer, yo siempre estaba orando por ti y orando por mí, porque estuve preso y no me visitaste. Es aquí donde Dios ve la obediencia hacia el Padre y en la práctica de hacerle bien a los demás, de hacerle bien al prójimo. Y luego les digo, es una satisfacción, aparte de que hay que podemos predicar el Evangelio, porque no podemos decirle a alguien que veamos en la calle con necesidad, o tal vez esos que nosotros vemos en los supermercados, de preferencia de nosotros, que a veces hasta evitamos esa luz, que ya sabemos que va a haber uno ahí pidiendo, y que nosotros podamos compartir con ellos de las abundantes misericordias que Dios nos ha dado. Es una buena oportunidad, no tan solo para alimentar su estómago, no tan solamente para cobijar su cuerpo, sino también para predicar el Evangelio. Porque entonces estos pobres espiritualmente serían ricos en Cristo Jesús cuando se les presente el Evangelio. Porque no podemos ver a una persona en la calle y orar, voy a orar por ti y que Dios te provea cuando nosotros tenemos para darle. Eso es lo que nos enseña Jesucristo. Porque entonces ahí que estamos viendo y estamos haciendo la voluntad de Dios, y también esas personas pueden ver el amor de Jesucristo en estas actividades, en estas actitudes a favor de los pobres, de ayudar a los pobres. Siempre los vamos a tener con nosotros, siempre van a estar con nosotros. La interpretación moderna, la frase que sigue siendo un llamado a la acción para abordar la pobreza de manera continua, se usa para recordar a las personas que la compasión,
La ayuda a los más necesitados son deberes permanentes, deberes permanentes. Y para cerrar con este tema, mire, es una satisfacción, como les digo, satisfacción personal que nosotros podamos ayudar como tenemos a los demás. Y que tan solamente, mire, no tiene que tampoco sacar de lo que usted tal vez no tenga, pero tiene el Evangelio que Dios nos ha dado y es por gracia y es gratis. Y ese Evangelio también es un refrigerio, es un alimento para el alma, para este tiempo y en todo tiempo, para las personas que son pobres de espíritu. Así que mi exhortación es que en estas fiestas, en estas celebraciones, o en esta época tan preciosa, comparta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a rescatar a todos, e inclusive a los pobres de espíritu de este mundo. Voy a terminar aquí, pero siempre estaremos pendientes en todo esto. Así que compartan y siempre comuníquense con nosotros al Evangelio en Café. Así que pasen un maravilloso día. Dios les continúe bendiciendo. Hasta la próxima.